¿Qué tal, alumnos, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Gregorio Bulnes, tutor en Project Management, consultor, coach, en todo lo que es implementación de PMOs, transformación digital y lo que es gestión de proyectos y programas y manejo de portafolio. Bien, aquí están mis datos. Me pueden ubicar en LinkedIn, en este canal de YouTube, en mi comunidad de PMO en GUP y mis celulares de México y Perú para que me puedan ubicar a través de WhatsApp. Bien, vamos a dar inicio un poco a la explicación, vamos a poner el puntero láser, de lo que es la metodología 3x3. Voy a hacer un pequeño resumen libre en mi canal de YouTube y en mi comunidad de PMO para que el resto de alumnos que no han entrado a mi curso o no lo han tomado, pues tengan una referencia de qué se trata todo esto. Bien, vamos a ver, vamos a tocar por qué es el método 3x3, que es el que desarrollé, cómo aplicar liderazgo con esa metodología, cuáles son los conceptos o referencias que debemos tener o captar, la definición de proyectos, programas, portafolio y PMO, lo que es evaluación de proyectos, es decir, cómo nosotros evaluamos un proyecto, si es viable, infactible o no lo es, y rechazamos el mismo. Una vez que se acepta la ejecución, planeación y control del proyecto, y también ejecutar un proyecto con metodología ágil. Todo basado en esta misma metodología del 3x3 que nos ayuda a entender de una manera sencilla todos estos diferentes conceptos de gestión de proyectos que muchas veces se tornan complicados o difíciles de procesar. Lo importante en esta figura es entender cómo gestionar un proyecto o por qué se gestiona un proyecto. Y lo vamos a ver acá en las siguientes láminas. ¿Por qué el 3x3? Quise yo poner mucho de filosofía y eso está también en mi curso en Udemy y en los miembros de VIP de mi comunidad PMO, pero más o menos acá un resumen breve, casi todo se desarrolla en tres puntos. Siempre, si ven muchas investigaciones, no digo que es una norma, pero si nosotros podemos consolidar los conceptos en tres fases, en tres grupos, en tres pilares, en tres temas, va a ser un poco más sencillo de entender el por qué esta metodología se hace sencilla o se hace flexible, fácil de procesar para entender los diferentes conceptos de gestión de proyectos. Acá podemos poner un ejemplo básicamente que es el Business Agility, que es básicamente el cliente es en el centro y se basa en tres grupos, ¿no? El board de directores, que son los líderes, los partners y el equipo de trabajo. Y eso si lo abrimos, vemos acá los individuos que se parten en tres partes, ¿no? La excelencia del equipo, ¿no? La responsabilidad y la accountability de las diferentes actividades que le demos al equipo y el crecimiento profesional del mismo. Igual en la parte de operaciones vemos lo que es la agilidad en procesos en la misma empresa y en la estructura de operaciones. Y en el board, pues obviamente la agilidad en la estrategia, que hoy en día es muy importante eso, con el momento disruptivo que estamos viviendo, el trabajo en equipo, es decir, todos consolidados en un mismo barco con una misma trayectoria, y la gestión del equipo de trabajo, ¿no? El liderazgo. Y así vemos igual acá el líder digital, ¿no? El storytelling, la estrategia, el trauma tecnológico, ¿no? Los conocimientos técnicos, los conocimientos de negocio, los conocimientos de comunicación, se hacen un líder digital. Y así veremos varios conceptos, ¿no? Ese es un poquitín el porqué de yo opté por esta metodología y la vamos a ver en gestión de proyectos que se aplica muy bien para entender fácilmente todos estos temas, ¿no? El liderazgo. Primero es fundamental hoy en día el liderazgo. ¿Y por qué el liderazgo? El liderazgo, un project manager que no es líder, va a ser muy complicado de que gobierne eficientemente y eficazmente su proyecto. El liderazgo tiene que no solamente considerarse uno, sino saber transmitir eso al equipo de proyecto. Bien, pero antes de eso, ¿qué hace un PM? Y en esta lámina lo quiero graficar fácilmente. Nosotros como directores de proyecto, project manager, jefes de proyecto, traemos nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestro liderazgo, ojo, vuelvo a repetir, adaptabilidad a diferentes frameworks, metodologías, etcétera, que queramos utilizar para gestionar proyectos y el trabajo en equipo. Definitivamente todas estas cosas o estos skills, estas virtudes, podemos decir, o que se nazcan o que se hagan, tenemos que tenerlas como directores de proyecto, como project managers. Si no tenemos esto, hay que trabajar y desarrollar eso, ¿vale? Eso es muy importante. Nosotros nos vamos a encontrar con diferentes requerimientos.
Vamos a encontrar con diferentes stakeholders que apoyen el proyecto, que no lo apoyen, diferentes tipos de riesgo, diferentes cambios constantes o cambios frecuentes, o cambios en el alcance, o cambios en el paradigma, en el mindset del equipo de proyecto o de los usuarios en sí. Ya veremos todos esos detalles. Entonces, todos estos cambios nosotros tenemos que saber manejarlos, ¿vale? Que el equipo, los quality gates, las puertas de calidad, los controles de calidad, las aceptaciones de calidad sean preaprobadas de acuerdo a lo establecido por los stakeholders. Vamos a encontrar con diferentes reglas de juego en cada proyecto que veamos. La complejidad en sí del proyecto, la gestión de los procesos internos dentro de la organización, cómo es los procesos de compra, los procesos de contratación de personal, los procesos de liberación de presupuestos, etcétera. Tenemos que conocer los procesos internos de la organización y la cultura de gestión de proyectos que ellos tienen. ¿Para qué? Para adaptar nosotros a esa realidad. Entonces, nosotros, con todas estas variables que nos encontramos en el mercado y nuestros suitcase, nuestra maleta que traemos nosotros, nuestras virtudes como directores de proyecto, debemos entregar un proyecto completo y que genere valor. Que al final de cuentas, esto es lo que dice la versión 7 del PMI. Dicho esto, el alcance del Project Manager, el relajo, ¿cuál es? Tú vas a manejar personas, tecnología, herramientas y procesos. Eso es lo que vas a administrar tú. En todo proyecto son esas tres variables. Puedes moverlas como quieras, pero son esas tres. Las personas, que son los stakeholders, los del equipo proyecto, los stakeholders externos, cliente, el gobierno, etcétera, pero todos, personas, negociar. Por eso están acá, ya tocaremos la otra parte, ¿no? Negociadores, empatía, etcétera. Luego tenemos las herramientas, la tecnología y los procesos. Lo más importante, las personas, ¿no? Las personas hoy en día tienen que ser negociador, una excelente comunicación verbal y no verbal, formal e informal. Debes tener la capacidad de saber comunicar y negociar en una metodología win-to-win, de ganar-ganar, para conseguir los objetivos del proyecto, ¿no? Empatía, saber entender a la otra persona, ponerte en los zapatos de la otra persona para saber qué es lo que busca en lo personal y en lo profesional dentro del proyecto, sin perder el foco del proyecto. Y resiliente, es decir, solucionador, ver el cómo sí, ver la forma de cómo salir adelante de un problema. No solamente salir adelante y buscar la solución, porque a veces no la hay, o hay que buscar una alternativa B, pero sí saber afrontar el problema y salir adelante con el problema y que la gente no entre en desmotivación, en, en no empatía, en conflictos, y esto genere caos en el proyecto. Debemos ser capaces de manejar todo eso. Las tecnologías y herramientas que sean amigables, que sean abiertas, o de preferencia hoy en día software as a services, que es mucho más flexible, ¿no? Flexible para el equipo de proyecto y para el project manager, es decir, que las herramientas trabajen para uno y no nosotros para las herramientas. Los procesos que sean livianos, lean, que tengan agilidad y adaptables a gestión de cambio. Esto es fundamental. Hoy en día, los procesos que no son de esta manera, la empresa tiende a morir. Es muy importante el momento disruptivo que estamos viviendo con la inteligencia artificial, con el Big Data, con el Internet de las cosas, con los gemelos digitales, con toda esta plataforma tecnológica, que podemos simular proyectos de manera virtual antes de ejecutarlos, que podemos desarrollar planes estratégicos sin ayuda humana, o con complemento, básicamente, está rompiendo esquemas. Y esto de acá, nosotros debemos ser capaces de tener procesos lean, ágiles y adaptables, y cada vez más exigentes con las personas que sean de nuestro equipo. De otra manera, va a ser muy difícil que nosotros sigamos adelante. En resumen, nosotros, el Business Process Management, que nosotros nos encargamos de gestionar la operación del proyecto, se basa en personas, procesos, metodologías y tecnología. Todo este entorno, estamos hablando de personas, tecnología y procesos, ¿vale? ¿Qué dice el triángulo del talento del PMI? El triángulo del talento del PMI, pues dice muy claramente, ¿no? Liderazgo, gestión estratégica de negocios y dirección técnica de proyectos, es decir, una experiencia técnica o como un coach de gestor de proyectos, y ahí entran esas habilidades de empatía, negociador, resiliente. Gestión estratégica del negocio, que es capaz de negociar, de sentarse a ver el win-to-win frente a los diferentes stakeholders que nos toque, frente al cliente, frente a los stakeholders internos y frente al equipo de trabajo. Y liderazgo, fundamental, que ya lo veremos en la siguiente lámina, ¿no? Entonces, para transmitir su liderazgo, debemos reflejar esos tres pasos.
Nosotros en el curso de paga, pues yo tengo algo mucho más profundo que analizamos estos modelos, vemos ejercicios, etcétera. Pero acá, en resumen, la esencia es establecer una conexión real y efectiva con tu equipo. Si no consigues esa relación real y efectiva con tu equipo, va a ser muy difícil que con el equipo negocies o con el equipo avances en el proyecto. ¿Sí? Porque somos humanos y nos vamos a encontrar con tres tipos de personas también. No está mencionado acá, pero hay tres tipos de personas. Las personas con actitud, las personas flat, que tienes que impulsarlas para moverlas y hacerle mucho coaching, y las personas tóxicas. Hay que evitar estas últimas. Pero tenemos esos tres tipos de personas. Luego tenemos que delegar estratégicamente para obtener lo mejor de cada persona. Si nosotros nos damos empowerment, va a ser muy difícil desarrollarlo profesionalmente. Y dicho eso, se van a sentir atrapados y no van a poder salir adelante en el proyecto. O poner el 100% para el proyecto, ¿no? Y proporcionar retroalimentación constante que motive y alinee al equipo. En caso de que una persona particular existe ese conflicto, sentarnos en privado con esta persona para ver el cómo sí y encontrar la solución para conseguir estos objetivos, ¿vale? Eso es básicamente un resumen de lo que sería el liderazgo. Luego ya vamos a entrar a los conceptos o definiciones de proyectos, programas, portafolio y PMO. Básicamente, el project management es entregar servicios o productos de calidad, de acuerdo al alcance y a lo que hemos establecido con los stakeholders. La gestión de programa es un conjunto de proyectos para llegar a un valor agregado para los stakeholders. Por ejemplo, quiero incrementar las ventas en una región de Europa del Este. Ese es un programa y para eso van a haber un montón de proyectos. Cómo conseguir canales de distribución, cómo el marketing ahí, vamos a hacer estrategias de marketing digital, precios de los productos, el tipo de producto, cómo va a ser ahí, adaptarlo, bajo qué condiciones está, que va a ser diferente a Latinoamérica, por ejemplo, etcétera. Entonces es un programa que va a tener un conjunto de proyectos para lograr el objetivo. Y la gestión de portafolio es la que genera valor al negocio y es administrar este conjunto de programas y proyectos en beneficio de la empresa. Hoy en día, por eso, las PMO están agarrando bastante relevancia, y es lo que siguiente vamos a ver. Las PMO que estaban de apoyo, de control y de dirección, hoy en día las de dirección ya se está convirtiendo el Project Management Office en Value Management Office. Es decir, tenemos que generar valor, o la PMO genera valor. ¿Y cómo genera valor? Trabajando de la mano con el board de directores en la planeación estratégica, pensando ya en el corto, mediano y largo plazo, administrando el portafolio de programas y proyectos para conseguir los objetivos de esos periodos del corto, mediano y largo plazo para la organización. ¿Sí? Ya no se trata de cumplir con las normas de un entregable de un proyecto. Ya administramos el portafolio de programas y proyectos. ¿Sí? Y para eso está este gráfico, muy rápido que lo explicamos, como de apoyo, básicamente, damos los estándares, las normas, las buenas prácticas, una PMO de apoyo, ¿no? La lección, la cultura de gestión de proyectos, training, capacitación a los project managers, etcétera. Luego ya cuando entra de control ya entra la parte de programación, planificación, estimación de costos, evalúa los indicadores, ve los semáforos, analiza los riesgos, mide todas estas opciones para asegurar el rendimiento del proyecto sea sostenible, el proyecto termine con buen fin. Y luego ya entra la parte de dirección, donde ya entramos a la parte de la rentabilidad del negocio, las necesidades del negocio y gestionar el portafolio de programas y proyectos de la organización. Y esa es la PMO que toda organización debe tener. Hoy en día que estamos viviendo en esta etapa o era disruptiva de tecnología, en esa etapa de transformación digital, que no es solamente digitalizar o tener una página web o tener operaciones de marketing digital o ventas en línea. No, la transformación digital busca mucho más cómo optimizar los procesos, cómo hacer más eficiente las tareas del día a día, cómo desarrollar con la inteligencia artificial diferentes KPIs predictivos que nos permitan decir cómo actuar frente a fenómenos que puedan ocurrir respecto al mercado, respecto al producto, respecto a la competencia. Pues todo eso ha cambiado. Y esto de aquí tiene que ir de la mano con una PMO estratégica o lo que llaman muchos centros de excelencia. Esto no es nada nuevo. Hace varios años atrás yo trabajaba en Airbus y ahí estaba a nivel internacional el centro de excelencia. Y dentro de ello está la PMO de dirección o estratégica que gestionaba todo el portafolio de programas y proyectos para nuevos productos, nuevos lanzamientos, nuevos mercados, etcétera. O sea, cuál era el objetivo, la visión de la empresa
en el mediano y largo plazo, ¿vale? Luego vamos a ver lo que es la evaluación de proyectos. En la evaluación de proyectos vamos a explicar un poquitín más cómo nosotros analizamos un proyecto y vemos su viabilidad y su factibilidad para el proyecto, llevarlo a cabo o rechazar el proyecto, porque hay muchos riesgos, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos tres variables financieras que analizamos. El BAN y el TIR, que creo que es muy conocido por muchos, ¿no? La tasa interna la tasa interna de retorno o el valor actual neto o valor presente neto. En inglés es Net Present Value o Internal Rate Return. Esta básicamente hace una simulación del flujo de caja, cómo sería del proyecto, y lo trae a valor presente y mide la tasa de rendimiento, ¿vale? La tasa de rentabilidad o la tasa de oportunidad también le dice. Esto de acá se tiene que medir en un mismo tiempo. No tiene sentido los flujos que tengamos futuros, tanto de salida de dinero como de entrada de dinero, los midamos así sueltos. Tenemos que traerlos a la misma tiempo base, en este caso el valor presente. Y ahí comparamos si la rentabilidad o la tasa de oportunidad es la adecuada para el inversionista o no. Otra variable es el CAPM, ¿no? El CAPM es básicamente el Capital Asset Pricing Model. Esto de acá es un indicador, esta es la fórmula, que nos da un marco de referencia respecto a cómo se comporta esa vertical de mercado en el mercado objetivo. Palabras más simples. Yo quiero poner un proyecto de tecnología o un proyecto de minería en cierta región, en cierto país, veo cómo se comporta en ese país, cómo son las importaciones, qué aranceles hay, cómo es la estabilidad económica, cómo es el cambio de divisa, y de acuerdo a eso, cómo va a ser la explotación, ¿no? ¿Qué aranceles voy a pagar? ¿Cómo va a ser el transporte aduanal? Todas las variables, y de acuerdo a eso se hace una estimación de la rentabilidad que podría tener ese tipo de negocio. Cómo lo tiene la competencia, cómo lo tiene. ¿Y de dónde sacamos ese marco de referencia? De la bolsa de valores de ese país. Simple. Entonces tenemos acá esta fórmula. No voy a entrar a detalle de eso. En el curso que tengo en Udemy y en mi comunidad, pues lo pueden ver. Y tenemos finalmente el WACC. ¿El WACC qué cosa es? El Weighted Average Cost of Capital. El Weighted Average Cost of Capital básicamente nos da un promedio ponderado de los fondos de inversión. Lo vamos a ver más fácil acá en este cuadro. Yo quiero un proyecto en el cual voy a hacer una fábrica, vamos a hacer todo un proceso, vamos a producir productos y lo vamos a sacar al mercado y vender. Yo necesito dinero para eso, ¿no? Va a haber un flujo de inversión y riesgo acá. Y cuando es que lo venda hay un retorno y tengo que devolver esos préstamos. ¿Quién me presta? El banco, entidades financieras y los inversionistas, ¿no? El banco va a exigir un costo de ese dinero, que es su tasa de interés, pues, el KD. Y los inversionistas una tasa mayor, que es el KL, ¿no? El equity. Dicho esto, acá se saca el promedio ponderado de esas tasas de interés y sacamos un valor, un WACC, que en la siguiente lámina lo vamos a ver de manera más sencilla o más entendible. Nosotros tenemos tres entradas y tres salidas. Las tres entradas, el CAPM, el WACC y el Tier 1. Nosotros como Project Managers, Business Manager, nosotros presentamos el proyecto y vemos tres variables. Cómo es el mercado en nuestro producto, cómo está la competencia, analizamos el mercado, analizamos la receptividad del mismo, cómo es nuestro producto, cuál es el valor diferencial, cuál es el valor agregado que ponemos, quién va a manejar el proyecto, eso es muy importante, quién va a ser la estructura organizacional de esta aventura, ¿no? ¿Quién es el CEO? ¿Quién es el experto en ventas? ¿El experto en operaciones? Las cabezas, el board. Y después todos los capacitados, los profesionales que van a operar el proyecto. Si no tengo un currículum sólido, acá hay riesgos, señores, ¿no? Tenemos que ver la parte de energía, tenemos que ver la parte de ecosistemas amigables, etcétera, todo eso que exige cualquier país, ciudad, etcétera, donde pongamos en operación un proyecto. Y finalmente está la parte financiera, cómo hacer el flujo, que es consecuencia de estas dos cosas. Y los riesgos, por supuesto, ¿no? Dicho esto, exponemos el proyecto y los inversionistas evalúan cómo es la tasa de mercado en esa vertical, cómo están los riesgos, los revisan, y cuál es la tasa del tesoro, porque al menos arriba de eso tienen que exigir, ¿no? Y arriba de la tasa de mercado. De acuerdo a eso se hace una fórmula y exigen un dinero, el CAPM. El WACC es porque si nosotros vamos a pedir también un préstamo a una entidad financiera, también es importante la tasa que nos va a exigir esa entidad financiera, ¿no? Y se saca el promedio ponderado y tenemos el WACC, ¿vale? Entonces ahí tenemos el TIR 1.
Es el TIR que exige, debe generar el proyecto para cumplir con las obligaciones que tenemos acá. Listo. Nosotros presentamos acá nuestro análisis de mercado, de productos, operaciones y de finanzas, considerando los riesgos, conservadores, por supuesto, y presentamos una Tier 2, donde vemos el retorno sobre el equity, el retorno sobre los activos, ¿no? Vemos el economic value add, que es el valor diferencial que va a tener la rentabilidad para que sea el proyecto sostenible a futuro. No voy a entrar a detalle. Y tenemos el Tier 2. Si el Tier 2 es mayor que el Tier 1, se produce el apretón de manos y el proyecto le decimos go, ¿no? Hoy en día, que el mercado está tan cambiante, vivimos en este momento disruptivo, tenemos que ser ágiles. Si bien es cierto, todo lo que mencioné es importante analizarlo y lo va a exigir cualquier inversionista, debemos ser capaces de movernos de una manera más eficiente, no sedentarismo, ¿sí? Y hay metodologías para eso, ¿no? Al momento de evaluar un proyecto. Nos vamos a encontrar con inteligencia artificial, gemelos digitales, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. Y todo esto, nosotros debemos liberar el producto mínimo viable, el MVP, cuando vamos a desarrollar un proyecto, al menos el producto básico. Y cómo desarrollamos el producto básico y vamos mejorando y generando ingresos, generando penetración de mercado, generando utilidad, generando dinero, sacando el MVP con metodologías ágiles. No quiere decir que no podamos usar también la metodología convencional, podemos hacer algo híbrido, depende del tamaño del proyecto, ¿vale? Pero una metodología ágil en las cuales tengamos flexibilidad ¿qué? A los cambios, agentes de cambio, gestión de cambios, y manejar muy bien las tres cosas que ya les dije, con el cliente en el centro. Procesos, personas y herramientas o tecnología. Son las tres cosas que va a manejar el proyecto material. Teniendo eso en mente es como nosotros vamos a comportarnos hoy en día en este mundo disruptivo que estamos viviendo, ¿no? Una forma de hacer un business plan rápido y efectivo es mirando tres variables: las operaciones, las ventas y las finanzas. Esto es creado por Alexander Osterwalder, que es un modelo Canva, ¿no? En las cuales vemos acá en operaciones tres variables principales. ¿Cuáles son nuestros socios claves? Nuestros socios tecnológicos, nuestros socios proveedores, nuestros subcontratistas. Contamos con todos esos recursos en el lugar donde vamos a implementar el proyecto. ¿Cuáles son nuestras actividades claves y nuestros recursos claves? Contamos con ellos, están disponibles, tenemos la capacidad y la disponibilidad. Todo eso bien claro y bien definido. En el mercado, ¿cuál es nuestro segmento de clientes? ¿A quién queremos llegar? La relación que vamos a tener con los clientes, ¿cómo va a ser la relación? ¿Directa, indirecta, virtual, híbrida, física, etcétera? Los canales de distribución, vamos a vender a través de mayoristas, a través de integradores, venta directa, ¿cómo va a ser los canales de venta? ¿No? Todo eso bien definido. Esa es la parte que le toca de mercadeo, al equipo de ventas y al equipo de marketing. La parte de operaciones. Y después la parte de finanzas, que está la estructura de costos, de acuerdo a todo lo que estamos diciendo acá, y la esperanza o la oportunidad de revenue, de facturación o de venta que tengamos estimada, ¿no? Y el value proposition, que es la propuesta de valor para el cliente con nuestro producto diferencial y para los stakeholders que están esperando retorno de inversión, de acuerdo al dinero que ha puesto. O sea, nadie da dinero de gratis, ¿vale? Esa es la forma de cómo evaluamos un proyecto de una manera, lo he tratado de hacer de una manera un poco rápida, pero más o menos que entiendan que siempre basado en una metodología 3x3 es fácil de entender que nos vamos encontrando con tres variables siempre y es muy sencillo dominar ese grupo de tres para poder analizar. En este caso, la evaluación de un proyecto, y ahora vamos a pasar a lo que es la ejecución, planeación y control de un proyecto. Los procesos en el PMBOK, ya los conocemos, creo, muchos, es el inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. En el inicio nos encontramos con desarrollar el Project Charter, el Scope of Work, la lista de los stakeholders, etcétera. En la planeación ya vemos el PMP, ¿no? Con la parte de comunicaciones, recursos, compra, calidad, riesgos, alcance, cronograma, tiempo, etcétera, ¿no? Todo el PMP tenemos que documentar cómo van a ser las compras, cómo van a ser los protocolos para liberar las reservas de riesgo, cómo va a ser para liberar la gestión de cambios, cómo va a ser para contratar nuevo personal, para contratar un nuevo contratista, etcétera. ¿Cómo va a ser todo? Los procesos, pues. Ese es el PMP. Y desarrollamos la línea base, el planning, el master plan, que nos va a decir qué tiempo necesitamos
y cuál es el presupuesto. Esto lo hacemos con los expertos. Hoy en día, con la inteligencia artificial, esto lo hacemos demasiado rápido. Haciendo un buen prompt engineering, podemos lograr una planeación mucho más accurate y unos presupuestos mucho más accurate que los que teníamos antes. Lo mismo considerando los riesgos, dependiendo el riesgo país, los riesgos externos, los riesgos eh, controlados y los riesgos que no controlamos, variables que no controlamos y variables que controlamos, dependiendo del cambio de divisa y todos esos temas. No, la inteligencia artificial nos puede hacer una estimación mucho más precisa, pero claro, bien alimentada, ¿eh? Si nosotros la alimentamos con información falsa o tomamos una inteligencia artificial abierta, puede que tengamos no la respuesta más precisa. Es muy importante. Hoy en día el PMI tiene Infinity, que eso nos ayudaría un montón. En ejecución ya vemos también la parte de dirección, manejar al equipo de proyectos, comunicación fundamental, manejar a todos los stakeholders, los entregables e información del proyecto que se va alimentando en la parte de monitoreo y control, donde vemos todos los KPI, las desviaciones, el earned value, los cambios, en caso que haya cambios, solicitarlos o se desechan o se aceptan y si se aceptan, pues actualizar la línea base y el cierre del proyecto. Yo todo esto de acá, que lo explicamos en el PMBOK, o en la versión 6, en la versión 7 hoy en día, que es un poco más delgada, que ya trabaja bajo una umbrella de cualquier framework o procesos, metodologías ágiles, híbridas, etcétera, pueden aplicarse si tiene una caparazón que dice que tiene que tener 12 dominios y 8 principios, ¿no? Al margen de eso, al margen de eso, eh, tiene también el libro de procesos, que es un libro grueso, que lo liberó el año pasado. Dicho esto, entonces, yo lo resumo en estas partes muy sencillas. Inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y cada uno en 3 puntos, 3 por 3. En el inicio, tener bien claro el Project Charter, identificar absolutamente todos los stakeholders, pero hacer un buen trabajo, vamos. No es cuestión de identificar y saber su nombre, sino saber sus expectativas personales y profesionales en cada uno de ellos. Tomarse su tiempo, pero hacerlo. Y el alcance del trabajo, bien definido. Una vez que hemos definido eso, y eso está relacionado con el WBS, sabemos qué está incluido y qué no está incluido en el proyecto. En la planeación, desarrollo del PMP, las limitaciones que tenemos en tiempo, alcance y costo, y liberamos el master plan acuerdo a este scope of work. ¿Vale? Liberado el master plan, ya estamos saneados con el proyecto y sabemos cómo lo vamos a ejecutar. En la ejecución fundamental, chicos, la comunicación. Si tenemos una comunicación pobre, el proyecto corre riesgo. La comunicación es altamente efectiva, altamente eficiente. Tenemos que ser precisos al comunicar. ¿Qué comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar? Ya lo veremos más adelante. Administrar los recursos internos y externos. Claro, al personal y a los contratistas. Y ejecutar los cambios. En monitoreo y control es administrar los cambios, los tableros de control de los KPIs y el earned value. Eso es lo que va a hacer monitorear, que ya lo vamos a ver más adelante también. En el cierre administrativo y técnico, las lecciones aprendidas y la premisión en equipo. ¿Vale? Esos son los 5 procesos en 3 por 3. Luego tenemos las áreas de conocimiento, las 10 áreas de conocimiento, ¿no? Acá vemos alcance, plazo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados y finalmente la integración acá que es la 10ª. Acá vemos 9 y acá está la integración y los 5 procesos, ¿no? Inicio, planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo y control y cierre, ¿no? Y vemos todas las recomendaciones que nos da y por colores dónde deben ir ubicadas. Si se dan cuenta, la gran mayoría es planeación. Planeación. Y ahora vamos a ver eso también, ¿no? Yo lo resumo esto en un cuadro mucho más sencillo, 3 por 3. La integración la dejo por aparte como estaba en la lámina anterior. Pueden ver acá en la lámina anterior, la integración está acá, ¿no? Vale. Entonces la integración la dejo por aparte porque es la que nos va a dar gobernabilidad en la gestión del proyecto. Es caso aparte. Luego, las otras 9 áreas de conocimiento los divido en 3 procesos. Procesos objetivos, operativos y claves. ¿Cuáles son los procesos objetivos? Alcance, tiempo y costo. ¿Por qué? Porque lo puedo medir. Yo sé cuál es el alcance, yo sé cuál es el cronograma y sé cuál es el presupuesto. Y veo si hay desviación o no. Punto. Los procesos operativos, los de día a día, que tenemos que estar revisando. Los riesgos, la calidad de cada entregable durante todo el ciclo de vida del proyecto y las compras durante todo el ciclo del proyecto que necesitamos implementar. Y los procesos clave. ¿Por qué le digo clave? Clave. Porque, señores, si esto no lo manejamos fino, inteligentemente, vamos a tener problemas en el proyecto. ¿Cuáles son? Las comunicaciones. Las comunicaciones tienen que ser eficientes y efectivas con todos los stakeholders, los involucrados en el proyecto, los recursos que tenemos, los contratistas, los clientes, el gobierno, con todos, ser negociadores, una buena comunicación.
Administrar muy bien los recursos. No es suficiente decir yo necesito un ingeniero experto en esto, ¿no? Sino tenerlo en el momento que hay que tenerlo, ¿vale? Tenemos que garantizar eso, disponibilidad y capacidad, ¿vale? Y el manejo de los stakeholders, saber sus expectativas. ¿Qué espera cada uno de ellos del proyecto, en lo personal y en lo profesional? Si no conocemos esto, que es el alma del proyecto no es el entregable, esa es la consecuencia. El alma del proyecto es qué esperan los stakeholders. Y eso tiene que estar bien ecualizado. Cuando vemos calidad, ahí entramos mucho en ese detalle. No es el caso ahorita es un brochazo. Y finalmente está la integración, que están todos los procesos, la gobernabilidad del PMP, el Project Management Plan, todos los dashboards y KPIs que vamos a administrar en el proyecto, cómo van a ser las condiciones de los semáforos, etcétera, y todos los templates que tenemos en el ciclo de vida del proyecto, por ejemplo, el template para gestión de cambios, el template para autorizar una reserva de riesgo, el template para autorizar un nuevo ingeniero, etcétera. Toda la gobernabilidad del proyecto. Sencillo, en una metodología 3x3, ¿sí? Yo recomiendo planeación, documentación y comunicación. ¿Vieron lo que vieron la lámina anterior? La planeación, ¿cómo está cargada? Pues nada, eso es importante. Yo siempre he trabajado con esto. De ese 3x3 lo resumo a estos 3 puntos. Y así es como he exigido yo a mi equipo proyecto y nos ha ido bastante bien en diferentes proyectos muy complejos. Una excelente planeación. Si no gastamos energía en la planeación, y en la planeación entra el alcance, costo, tiempo, ahí debemos entender las expectativas de nuestros stakeholders. ¿Qué esperan ellos del proyecto en lo personal y en lo profesional? Conocer los recursos, si contamos con ellos o no. Podemos planear muy bonito y el proyecto acaba en 3 meses, decimos. Pero si al mes 2 necesitamos un recurso que de pronto no contamos con él, ¿cómo podemos avanzar? Tenemos que tener garantías en ese aspecto. Por eso la planeación tiene que ser muy precisa. No es que el agua en media tarde. La documentación muy importante. A pesar de que la metodología ágil dice que la burocracia y la documentación es buena, cuando las papas queman, yo recomiendo que la documentación es importante. Nos ayuda a entender bien qué está pasando. Cuando nosotros ya veamos la metodología ágil y tengamos los daily meetings, los meetings diarios, y vemos que tengamos problemas, vamos a saber con fundamento cuál es la causa raíz del problema. ¿Y cómo lo sabremos? Con la documentación. Y la documentación no tiene que ser algo muy burocrático. Simplemente, qué actividades o tareas, responsable y fecha. Punto. Pero es muy importante documentar. Y la comunicación. Y eso, chicos, insisto una y mil veces, comunicación. ¿A quién comunicar? ¿Qué comunicar? ¿Y cuándo comunicar? ¿Vale? Bien. En el monitoreo y control. En el monitoreo y control son 3 variables. Monitorear los KPIs, monitorear los cambios y los riesgos y la eficiencia del proyecto, el orden value. Cuando monitoramos los KPIs, hay diferentes KPIs para diferentes organizaciones. Lo que tenemos que entender de un KPI, fundamental, son 3 preguntas. ¿Qué medir? ¿Qué vas a medir? ¿No? ¿Por qué lo vas a medir? O sea, ¿qué marco de referencia te va a dar? ¿Cómo lo vas a medir? Es importante. ¿Contra qué lo vas a comparar? ¿Cómo se mide eso? ¿Y cuándo medir? ¿Cuál es la frecuencia de medición? ¿Vale? Y esos KPIs que hayas definido con estas 3 preguntas deben ser específicos, relevantes y alcanzables. Específico porque tiene que ser concreto. Objetivos. Relevante es que sea importante el KPI. No es suficiente decir, este KPI lo pongo porque yo lo traía de la otra empresa, pero si acá no es relevante, deja de tener sentido. Ese KPI hay que sacarlo. No nos llenemos de KPIs innecesariamente, son 1000 semáforos. Y alcanzable que sea realista, ¿no? Luego tenemos la gestión de cambios, ¿no? Vemos el requerimiento del cambio, el impacto que tiene el cambio, tanto en el proyecto como el impacto post-proyecto, es decir, de pronto acá puede tener un impacto negativo porque puede haber un sobrecosto o un retraso, pero en el futuro, en el proyecto, va a ser algo positivo porque el proyecto va a traer mejores beneficios con este cambio que estamos pensando, ¿no? Entonces, evaluar ambos impactos, ¿no? Evaluar el cambio y redefinir la línea base, por supuesto. Si no, pues deja de tener sentido, ¿no? Y ahí evaluar los riesgos también, que ya sabemos en el registro de riesgos el día a día, ¿no? Es muy importante 3 variables en el riesgo también, ¿no? Responsable, fecha y plan, ¿no? De plan de contingencia, pues. No está acá, pero es parte del 3x3 en la metodología de gestión de riesgos. Luego está el valor ganado, el valor promedio y el actual cost, que es el earned value. En la siguiente lámina lo vamos a ver más rápido y es sencillo de entender. No se complica con el cuadro, ¿no? Simplemente nosotros tenemos nuestro WS, nuestros paquetes de trabajos acá, ¿no? De todo el proyecto. Paquete 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada uno tiene una etiqueta de costo y de tiempo. De costo y de tiempo. De costo y de tiempo. Y vamos
así como el diagrama de red o el diagrama de Gantt, poniendo todos los costos y todos los tiempos acá. Y hacemos la curva azul, ¿no? Conforme avanza el paquete de trabajo, vamos gastando, ¿no? Luego aparece que puede haber retrasos o avances, que es el trabajo realmente efectivo, el trabajo ganado, ¿no? Y esa es la curva verde. Este trabajo lo comparamos con los costos planeados. Claro está, ¿vale? Y luego el actual costo, que es lo que realmente estamos gastando. Están acá la línea roja. En cada paquete, si gastamos igual o gastamos más o gastamos menos, ¿vale? Y eso lo comparamos, lo gastado con el trabajo realmente realizado, no planeado. En esta tabla lo podemos ver más sencillo, ¿no? El valor planeado, todo es planificado. Nuestro trabajo y nuestro costo está planificado en azul. El actual cost es lo que realmente se ha trabajado, el verde, y lo que realmente se ha gastado, el rojo. Es el actual cost. ¿Cuánto se avanzó del proyecto y cuánto voy gastando? Y el earned value es cuánto realmente he hecho en verde versus el costo planificado. Y eso me va a dar una desviación. Y ahí salen dos indicadores interesantes. El indicador de cronograma y el indicador de costo. Schedule Performance Index y Cost Performance Index. Estos dos indicadores nos van a decir cómo estamos. Si estamos adelantados al proyecto, retrasados al proyecto. Siempre tienen que ser mayores a 1. Es decir, están en este cuadrante de acá. ¿No? Acá está el SPI y el CPI, ¿no? Entonces, el CPI y el SPI en el eje Y, vemos que todos tienen que estar en el cuadrante de acá. Si no, si el SPI es negativo, hay un retraso. Si el CPI es negativo, hay un sobrecosto. Y tenemos que tomar planes de acciones para mitigar eso. ¿Vale? No es nada complicado. Y finalmente está la ética. Y en la ética hay tres variables importantes. Eso sí, todo project manager, esto de acá tiene que ser su bandera. Preferible, les digo de consejo, perder el trabajo a romper su ética. Tenemos que ser justos, siempre pensar en una negociación win-to-win, una negociación de ganar-ganar, no sacarle ventaja a alguien. Es de ganar-ganar limpiamente. Y para eso tenemos que ser negociadores, solucionadores de problemas, pensar fuera de la caja. Hay un tema bastante extenso en esto, en el curso que tengo de 3x3. Ser honesto, muy importante. ¿Qué es honesto? Lo que digo lo hago y lo que hago lo digo. Totalmente. E íntegro. Esto es muy importante. Esto sí es algo de fondo, ¿eh? Los principios éticos sólidos y valores morales. Es decir, como yo actúo con mi familia, por ejemplo, como yo actúo con mis hijas, en las cuales tiene que verme que no soy corrupto, en esa misma forma. El ejemplo que le doy a mis hijas es el que yo debo reflejar frente a mis clientes, a sus stakeholders, a todo el equipo de proyecto. Exactamente la misma imagen, ni más ni menos. Integridad en todo aspecto, ¿vale? Luego tenemos el cierre, que es el cierre administrativo y técnico, las lecciones aprendidas que hoy en día con la ayuda de la inteligencia artificial, esto de acá lo podemos alimentar enormemente e incluso tener referencias de la competencia, referencias de proveedores, referencias del país, de riesgo país, etcétera, para poder consolidar toda esta información rica, estudiada, revisada, para poder tomar decisiones más accurate con la ayuda de la inteligencia artificial en beneficio de nuestros proyectos. Hoy en día, para analizar riesgos, hacer una planeación, evaluar los recursos, etcétera, nos ayuda tremendamente. Pero si nosotros no hacemos un buen prompt engineering y no desarrollamos nuestras habilidades blandas, como son negociación, liderazgo, trabajo en equipo, va a ser muy difícil que sigamos en carrera, se los digo de corazón. Y finalmente están las felicitaciones, ¿vale? Para cerrar, vamos a entrar a la metodología Agile, la metodología ágil usando el método 3x3. Básicamente acá vamos a ver tres cosas importantes. Ágil se desarrolla con la finalidad de hacer más eficiente el manejo y desempeño de un proyecto. Para no ser tan burocrático, toda la ruta del proyecto se cortó en sprints y trató de ser ágil y liberar lo que hemos mencionado anteriormente, el MVP, el producto mínimo viable, es decir, liberar algo ya, de inmediato, o parte de eso. No es como esperar a que termine todo el proyecto para ver el producto, el resultado final. Vale, es un poquitín eso y es por eso que esta metodología se desarrolló. Está basado, ojo, el segundo punto es muy importante, basado en la confianza y empoderamiento del equipo proyecto. Es decir, si nosotros al equipo proyecto le perdemos la confianza o no tiene el empoderamiento, esta metodología es absurda tenerla. ¿Sí? Acá basamos en la confianza. ¿Por qué? Porque cuando armamos el equipo se compone de tres grupos, 3x3. Scrum Master, Product Owner y el equipo proyecto.
El Scrum Master no es un Project Manager, es un facilitador. Él no tiene autoridad sobre nadie, nada más le facilita la vida a estos señores, ¿no? Es un manager, por supuesto, hace la parte de gestión, pero facilita la vida y ve cómo resolver problemas, ¿vale? Y en la reunión diaria, pues ahí se ven cuáles problemas hubieron y él va y los soluciona, ¿no? El Product Owner es básicamente el experto, la cara del cliente dentro del equipo, es decir, qué es lo que espera del producto, del entregable. En ese sprint que se va a entregar, si está bien o no, o si hay que modificarlo, o hay que agregarle algo más, o quitarle algo, etcétera, ¿no? Y el equipo proyecto, que son los desarrolladores, que están trabajando el día a día, ¿vale? Ese es el equipo, son de tres, ¿no? Y consta de reuniones efectivas donde se identifica y se resuelven problemas, ¿no? Estas reuniones diarias, que ya las veremos, se focalizan en etapas o sprint, fases del proyecto, pero estas fases no es suficiente decir que son fases como lo hacemos en el WS. No, estas fases tienen que tener entregables claros en cada fase. Esa es un poco la diferencia que haría ágil con la metodología convencional. Pero el concepto del tratamiento es el mismo, ¿no? Y son flexibles al cambio, porque cada fase al entregar algo puedes ir modificando y adaptando la realidad del entregable del producto final con ciertas modificaciones o con ciertas alteraciones, ya no solamente en el alcance, sino en el cronograma o en el presupuesto, debido a estos cambios que se producen, ¿no? Y se va evaluando si sí o si no, ¿va? En resumen, y para terminar, la metodología Scrum se basa de tres equipos, de tres personajes: el Scrum Master, el Product Owner y el equipo proyecto, ¿no? Una vez que tenemos el Product Backlog, que es como el WBS, tenemos todos los entregables del producto, planificamos los sprints y vemos qué vamos a entregar en cada sprint. Y de acuerdo a eso sacamos las actividades de ese sprint. Y entonces ya ponemos el backlog del sprint. Una vez que tenemos el backlog del sprint, se hace la reunión del sprint y empezamos. Hay reuniones diarias en las cuales hay tres preguntas: ¿qué se hizo? ¿Qué problemas hubieron y qué se va a hacer hoy? Tres preguntas, tres por tres, ¿sí? Tres preguntas. No lo digo yo, sigue la metodología. Vamos terminando el sprint, vamos liberando actividades, y una vez que liberamos actividades, al terminar ese sprint, tenemos unos entregables. Y ahí se hace la revisión del sprint, si se cumplieron con los entregables, que si hubo retraso o no hubo retraso, si se mandó una actividad al nuevo sprint, etcétera. Y la retrospectiva para ver qué se hizo mal y cómo podemos mejorar como equipo. ¿Vale? Es una metodología sencilla de administrar proyectos en una metodología ágil, y yo le he tratado de resumir ambas metodologías con un proceso 3x3 de fácil entendimiento. Es un poco el resumen que le quería decir. Los dejo. Próximamente otro tema tocaré sobre gestión de riesgos, sobre finanzas, y estaremos hablando sobre varios temas, sobre la PMO, la implementación de una PMO a nivel estratégico, todos esos temas muy interesantes que hoy están de moda. Acá están mis contactos, y pues cualquier duda o pregunta, estoy a la orden para lo que necesiten. Vale, los dejo.